Greater than all my sin is the blood that still cleanses me, is the grace that still sets me free. To praise Him, I know the blood applied. I'm walking in newness of life, and I cannot fall, for it's greater than all the blood of the De tu presencia, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad de venir aquí, Señor, para aprender de tu palabra y que pueda ser a nosotros una revelación, Señor. Presento a cada persona en esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Saludo a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. En esta mañana le damos la bienvenida y queremos que en parte, ¿verdad?, nos disculpen por lo impropio que está, pero Dios mediante, ya para el otro domingo ya va a estar todo arreglado. Y ustedes saben que cuando se está reconstruyendo, pues se tiene que sufrir algunas cositas. Posible estén un poco incómodos y un poco fríitos, pero Dios nos va a recompensar, hermanos. De mi parte debo decir que esto ha sido para mí
un deseo por mucho tiempo y puedo ver que eso va a ser, yo creo, la cosa más tremenda que hemos hecho aquí en Phoenix. Hemos sido una gente pobre y posible para muchos no significa mucho, pero para mí eso muestra una cosita, ¿verdad? Y es que posible no sea muy grande, pero Dios está haciendo algo con nosotros. Y una cosa que se ha necesitado mucho, ese es el cuarto de llanto, y cuando ya terminemos va a quedar mucho más hermoso que lo que yo pensaba. Y le damos las gracias a los hermanos que están trabajando y a cada uno de ustedes que ha cooperado. Algunos han deseado y ha sido imposible, ¿verdad? Pero de todas maneras yo creo que todos estamos orando por aquellos que están pudiendo poner su partecita y después los otros ponen su parte, cada quien en su tiempo, ¿verdad? Y todo va a salir muy hermosamente. Le damos la bienvenida de nuevo a la hermana Perla, ¿verdad? Que viene de Colorado, y a su familia que le acompaña. Ustedes saben que ella y los hermanos Burundas han solicitado la ayuda por su hijo de la hermana Pedro, que necesita la ayuda. Pero yo creo, yo no sé ustedes, pero yo creo que estamos en un tiempo en que Dios puede hacer cualquier cosa. Solamente es que nosotros pidamos y creamos, y Dios puede hacer. Yo no creo que nada es imposible para Dios. Dios puede hacer cualquier cosa y no necesita dedicar mucho. Nomás se necesita hacer el contacto correcto, ¿verdad? Y también quiero decirles que yo creo el hermano Jacob ya está aquí, y el hermano Pedro Hospital se fue a la clase, y damos gracias a Dios. La hermana Lucía todavía está en Tucson, pero oren a Dios por estos jóvenes principalmente, ¿verdad? Que Dios les ayude. La hermana Lucía está aquí, pero yo me refiero, yo viviendo en Tucson, ¿verdad? Y ella viene a estar aquí nomás fin de semana, pero yo creo que si oramos por los hijos de ella, ¿verdad? Que Dios ayude y los guíe. Vamos a ponernos de pie otra vez, hermanos, perdónenme para leer la escritura. Voy a estar en el mensaje adopción número 21. Voy a leer en Romanos, hermanos, porque no puedo salir de ahí. Yo no voy a pelearle o ser contra el Espíritu Santo. Posible él tenga ahí unas cositas que no hemos podido mostrarle bien a la gente, y Dios ahí nos tiene, de manera que vamos a regresarnos y a quedarnos allí hasta que Dios termine con ellos. Romanos capítulo 8, verso 19, dice así: porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Se pueden sentar. Hemos estado hablando sobre adopción, y este es el mensaje número 21, y leí un párrafo en la página 113 y 114, y ahí nos hemos quedado con el hombre, que siendo que es el hombre, que el hombre es Dios. Tenemos el número 16, 17, 18, 19, 20 y 21. 21 o más bien 6 mensajes sobre el hombre siendo Dios. ¿Verdad? Nos hemos quedado de una manera muy queda y muy despacia, pero yo creo sinceramente que Dios tiene una causa por la cual Él nos regresa. Voy a comentar un poquito para que ustedes puedan entender una cosita. La otra noche, ¿verdad? La persona a la cual yo me refiero, ella va a saber que estoy hablando de esa persona. Pero nomás para ponerles un ejemplo, el otro día, no recuerdo qué día fue, pero no hace más de una semana, cuando esta persona me comentaba y me dice que escuchó una cosa muy tremenda
en la cinta o en una cinta en tu casa y escuchó que cómo es que Abel había muerto en el mismo altar donde había sacrificado a su hijo, o más bien al cordero. Sacrificó al cordero y luego que Abel fue sacrificado en el altar. Entonces dijo, esa cosa está tremenda, nunca la había escuchado. Le dije yo, ¿en dónde has estado los últimos meses? Dijo, ¿por qué? Le dije, lo he mencionado, yo creo, si no lo he mencionado 100 veces, no lo he mencionado una vez. ¿Vio? Entonces, ¿a cuántos se habían fijado en esto o a cuántos se les había pasado? ¿Cuántos se habían fijado que mencioné que el profeta dijo que Abel murió en el mismo altar donde sacrificó al cordero, ¿verdad? Bueno, ¿y cuántos no se habían fijado? ¿Verdad? Sí, hay gente que no se había fijado, ¿vio? De manera que Dios en ocasiones lo trae a uno de una manera tan despacia, ¿vio? Para que la gente pueda captar. No es, la cosa grande no es abarcar terreno. La cosa tremenda es que el paso que demos esté seguro y esté firme. Ustedes nunca han oído a esos hombres tan tremendos que pueden recitarle a usted la Biblia de memoria, pero no saben lo que están hablando. Entonces no es recitar y alcanzar a oír muchos mensajes. Pues yo oí tal y tal mensaje, y tal y tal mensaje, y tal y tal mensaje, y tal y tal mensaje. Y luego le dijimos al hermano, ¿y te fijaste lo que dijo el profeta ahí? ¿Dónde lo dijo? O lo que dice la Biblia ahí, ¿dónde lo dice la Biblia? Digo, la cosa es que Dios baje y nos revele. Digo, porque podemos oír con estos oídos, pero cuando ya Dios nos revela, entonces podemos ver que es para nosotros una revelación y no hay quien nos quite esto. Quiero decir que me estaba fijando en el hermano Rubén, ahora sí se ve muy simpático el hermano Rubén, ahí al lado de su mamá, y yo creo que tiene varios días con su mamá y se ve muy bien, hermano Rubén. No hay cosa mejor como cuando uno llega con su familia, ¿verdad? Con su mamá. Hay ocasiones que olvidamos esto, pero para mí, yo puedo ver y que una madre cuida de sus hijos como ningún otro ser en esta tierra. El papá pues los instruye y los regaña, ¿verdad? Pero la mamá lo cuida y lo protege a uno de una manera, aunque uno ya esté viejito, para ella todavía es un ser muy querido. Y en esta mañana, para poder continuar, voy a irme de una manera muy, muy despacio y hablando sobre el hombre. Hablamos de que Dios había creado al hombre y lo había hecho o creado a su imagen y a su semejanza. Voy a leer el párrafo 77, los últimos dos renglones o dos líneas, donde el hermano habla en el mensaje Adopción, página 114, el párrafo 77, para poner nuestro pensamiento ahí de lo que estamos hablando. Y luego me voy a ir a la escritura. Dice así el profeta: Él hizo al hombre un Dios, ¿verdad? Que está tremendo eso. Un Dios en su dominio. Entonces el hombre tiene un dominio y ese hombre es Dios. Y tu dominio va de mar a mar, de costa a costa, y él tiene control de ello. De modo que miramos que el profeta dice que el hombre tiene control de ello y que él, cuando formó al hombre, él lo hizo un Dios. De manera que vamos a abrir nuestras escrituras a Génesis capítulo 2, verso 7 y verso 8. Cuando entre el mensaje o ahí, en ocasiones, cuando yo vea necesario, voy a abrir el lugar para una pregunta, así como lo hice el domingo pasado. Y entonces, cuando termine el mensaje, el hermano Holguín va a pasar a cantar un canto especial. Cuando yo abro el lugar para una pregunta, no cree usted que lo voy a hacer para atraparlo, solamente para poder ayudarle. Si acaso haya una cosa que no entiende, usted o
desea que se amplíe un poco más, usted levante su mano y luego le doy libertad para que haga la pregunta. Dice Génesis capítulo 2, verso 7. Dice: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Ahora, cuando usted lee, ya sea en español o en inglés, usted se fija cómo es que habla la Biblia, ¿verdad? O cómo es que se escribe. Vea usted el verso 7, que tiene ahí un punto y tiene una coma debajo del punto. Quiere decir que sigue hablando, pero es un tiempo aparte el uno del otro, o una cosa aparte. Dice: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, coma, dice, y alentó en su nariz soplo de vida, punto, coma, y luego dice, y fue el hombre en alma viviente. Nosotros hemos escuchado mucho la palabra manufacturar, fíjese, manufacturar. Y cuando el profeta menciona esta palabra, bueno, posible, no tomando el valor de la palabra, en realidad no podemos entender lo que el profeta nos está hablando. Manufacturar. Manufacturar es manufacture en inglés. De manera que el profeta nos dice que Dios no quiere hijos manufacturados, pero Él quiere hijos genuinos. Cuando usted trata de manufacturar una cosa, entonces la cosa no va a estar bien. Pero cuando usted tenga una cosa original de Dios, allí es donde está la grandeza. Y cuando Dios formó al hombre, no lo manufacturó. Dios lo formó del polvo de la tierra. Dice así la Biblia, ¿verdad? Ahora vamos a leerlo otra vez. Quiero que se fijen, hermano. Dice así. Déjenme darle un testimonio. El viernes por la tarde estaban construyendo aquí en la parte trasera del tabernáculo, y de repente me dijeron que estaba una mujer de color. Luego resulta que me la trajeron a la oficina y empecé a dialogar con ella o a platicar con ella. Resulta que el hermano Estrella, Samuel Estrella, la había invitado al culto, y ella me dijo: hermano, gusto en conocerte. Dijo: yo venía a traer el mensaje en esta noche, porque el hermano Juan, el chaparrito aquel, dijo, me invitó a que trajera el mensaje a una iglesia de gente latina, de manera que yo venía a traer el mensaje. Dijo, pero por algo Dios me trajo aquí. Se sentó y la saludé, empezamos a hablar de una manera muy calma, y ya me di cuenta que su esposo es ministro, hombre de color, según parece que son del nombre de Jesucristo. Y luego dice ella que cuando ella venía al culto, su esposo no quiso venir con ella. Dijo, es una cosa muy loca, ¿cómo es que te invitan a predicar nomás así? Y bueno, dijo ella, yo no sé por qué voy, pero Dios me lleva. Ella vino, y luego empezando a platicar yo con ella, le menciono yo y le digo en lo que creemos, que Dios envió a un profeta. Entonces medio se sonríe ella, y le digo yo, el nombre del profeta es William Branham. Nomás abrió los ojitos y dijo, William Branham. Digo, ¿quién es ese? Bueno, yo seguí hablando, dije, es un hombre al cual Dios dotó con un tremendo don y predicó la palabra para restaurarnos. Dice, no entiendo yo eso. Bueno, le digo yo, la Biblia dice que Él va a enviar a Elías el profeta antes que venga el día del Señor grande y terrible. Entonces dice ella, bueno, dijo, pero el Señor Jesucristo dijo que ya vino. Correcto, está bien.
pero también dijo otra cosita anterior a eso. Porque si tú te fijas, como habla la escritura o como se lee, dice la Biblia, cuando dijeron los discípulos, ¿cómo dicen pues los escribas que Elías ha de venir? Entonces dice ahí el Señor Jesucristo, dice, a la verdad, Elías vendrá. Entonces está hablando de un tiempo futuro. Y luego dice, sigue hablando y dice, mas os digo que ya vino Elías. Entonces el Señor Jesucristo te está diciendo ahí que son dos Elías, o dos profetas con el espíritu de Elías, y lo encuentras tú en Malaquías, porque el profeta Malaquías habla de un Elías y luego habla del otro Elías. Uno de ellos había de venir a preparar el camino del Señor cuando el Señor Jesucristo, el mismo Dios, viniera a su templo, y ese es Juan el Bautista. Y luego otro Elías que había de venir antes del día grande y terrible. Dice, un momento, dice, esa agua está muy profunda para mí. Dijo, pero se fue encantada, le dimos el libro de los sellos, y cuando le dimos el libro de los sellos quería soltarse llorando, pero se controló. Y creo sinceramente que Dios la envió. Bueno, estábamos tan sencillos, pero a ella se le hizo el agua muy profunda, ¿vio? Entonces, posible que hay ocasiones que la gente no ha entendido la profundidad, porque a lo que a nosotros se nos figura muy bajito, es muy profundo para la gente, ¿vio? Y la gente no puede dar el segundo paso, solo que dé el primer paso. Yo creo que si la gente no entiende lo que habla el libro de Génesis, la diferencia de lo que he venido hablando, de crear y de formar y hacer o hizo, yo creo que no puede entrar más allá. Porque toda la revelación de la escritura, de lo que habla Pablo, porque Pablo es un hombre tremendo, y mucha gente ha tomado las cartas paulinas como algo nomás así histórico y la deja ahí a un lado. Pero yo recuerdo que el profeta mencionaba bastante lo que Pablo habló, y aún Pedro dijo que había muchas cosas tan difíciles de entender, y esas cosas difíciles los hombres indoctos las tuercen para su propia perdición. Y en este tiempo estamos viendo las mismas cosas. Aquellos ministros, maestros que se han creído que están tremendos y que entienden el mensaje y la escritura, miramos que se están desviando para este lado, para aquel otro lado y para aquel otro lado, y es porque no han entendido los primeros pasos. Cuando empieza uno a gatear, en vez de aprender a gatear, quiere correrlo luego. Hay que quebrar la palabra para que las ovejas puedan entender, ¿verdad? De manera que ya miramos nosotros que cuando Dios crió al hombre, lo crió a su imagen y a su semejanza. Y esto fue un ser espiritual. Y luego habla la Biblia que Dios formó. Cuando Dios formó, Dios nos enseña con cosas finitas para que nosotros podamos entender la infinidad de Dios. O sea, Dios nos enseña con cosas tangibles, cosas que usted pueda tocar, para que podamos ver las cosas que no son tangibles, o cosas que no podemos nosotros tocar o ver. Miren, hermanos, cuando yo hablo de tocar, entonces, para no perder mucho tiempo, me estoy refiriendo a los 5 sentidos. Entonces, hay cosas que usted no puede ver, como por ejemplo, con su sentido, usted no puede ver a Adán, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios lo formó? Usted no puede verlo. Pero entonces, usted cree a la palabra porque está escrita. Usted sabe que Dios crió al hombre, que Dios lo formó y luego hizo a la mujer. ¿Y cómo es que nosotros sabemos? Porque la escritura nos dice. Pero entonces Dios nos enseña o nos trae cosas tangibles para que nosotros podamos entender las cosas que son de Dios. Como el hermano
Juanito que está allí, el hijo del hermano Jan, ¿verdad? Usted puede ver a ese niño, ¿verdad? Usted lo puede tocar, usted lo puede oír cuando él habla. De manera que es algo tangible que usted puede tocar para que usted pueda entender las cosas. Ahora, cuando Dios, por medio de su proceso de procreación que Dios tiene y que permitió al hombre, se empezó a formar esa criatura. Esa criatura se empezó a formar, no se formó instantáneamente, y se formó de algo original de Dios. Y cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, la causa por la cual formó al hombre del polvo de la tierra es porque en el polvo de la tierra estaba ya la simiente sembrada. Ahora, pues lo probamos que cuando en el principio, dice la Biblia, que creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces dice que las aguas cubrían todo, y sobre las aguas estaba el Espíritu de Dios. Entonces, para que usted me entienda, este es el Espíritu Santo, el cual estaba sobre las aguas. Cuando la cosa menciona en Génesis, dice, ¿verdad? Para que usted pueda ver, y el Espíritu de Dios se movía sobre las alas de las aguas. Quiere decir, cuando la palabra habla sobre, no quiere decir dentro, sino que significa por encima o por arriba. Entonces estaba el Espíritu sobre las alas de las aguas y había un propósito, porque la Biblia dice, nadie puede venir a mí si mi Padre no le trae. ¿Vio? Dice la Biblia también, los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces, ese Espíritu estaba sobre, y usted se fija, si puede abrir su Biblia, a el libro de Mateo, para que pueda usted más o menos entender esa palabrita nomás que es de suma importancia. Mateo capítulo, si no estoy equivoco, capítulo 1. Perdónenme hermano, está más claro en Lucas. Abran su Biblia a Lucas, capítulo 1, versos 34 y versos 35. ¿Verdad lo que dice allí? Dice el 34, dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Vio? Y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Se fija? Que es la misma cosa que está hablando en Génesis. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Quiero que se fije, ¿verdad? Son palabras de suma importancia, no dentro de ti. Porque lo que estaba dentro de María, que ella aceptó, fue la palabra, ¿verdad? Lo cual es la simiente. Por esa causa es que, mire, puede venir el Espíritu Santo y venir sobre esta congregación. Y puede ungir a una persona. Y ahora esa persona puede llorar y puede gritar y puede alabar a Dios igual que la otra persona. Pero entonces hay una cosita que no puede aceptar el mensaje, no puede seguir a Dios, ¿vio? Porque en ella no está esa simiente, o posible no ha brotado esa simiente. Pero si esa persona, hay ocasiones que la gente dice, bueno, yo no soy simiente, pero si esa persona se quedara ahí suficiente tiempo y dejara que el Espíritu estuviera sobre ella hasta que brotara esa simiente, si acaso es que hay vida. Si hay simiente allí, entonces brota y entonces va a dar fruto según su género. Entonces, cuando el Espíritu Santo hizo sombra o vino a posar sobre María, fue para traer a vida la palabra o simiente que María había recibido. Porque cuando el ángel le habló a María
Entonces María dijo, ¿cómo será esto? ¿Verdad? Porque no os conozco varón. Entonces le dijo el ángel, el Espíritu vendrá sobre de ti. Por lo tanto, lo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Será llamado Hijo de Dios porque es una simiente, palabra hablada, que ha venido a nacer. Entonces, miramos nosotros que cuando Dios habla que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, se está refiriendo a una simiente, a una palabra hablada, a un hijo genuino de Dios. Y luego, dice la Biblia, que el Espíritu Santo, dice, hacía sombra o posaba sobre el agua. Y aquí está el agua. Entonces, miramos que ya la Biblia dice que Dios crió los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, miramos nosotros que estaba la tierra. Y en esa tierra estaba toda simiente. Ahora, alguien dirá, ¿cómo puede ser posible que la simiente esté en la tierra y el agua la cubra y que esa simiente no se desbalague o se pierda o se eche a perder? Bueno, usted puede ver, solamente considere a un lirio, ¿verdad? Está la simiente en un lugar que aún no solamente hay agua, pero hay lodo, lleno de lodo. Y usted tiene a una tierra mojada y todo lo que tiene usted es lodo, porque está bien mojada esa tierra. Entonces, la Escritura no se repite o no habla nomás, como dijo Pablo, como que hiere al aire. Pero la Biblia habla, dice que me sacó el Señor, dijo David, del lodo cenagoso. Ahí en donde estaba el cieno. De modo que ahí estaba la tierra por la tierra cubierta de agua. Entonces el Espíritu de Dios empezó a llamar cada simiente según su género. Y empezó a salir y a salir hasta que salió la tierra descubierta. Y cuando salió la tierra descubierta, miramos que Dios había ya sacado todas las cosas preciosas, había sacado esos palmos que están allí, los árboles de naranjo, árboles frutales, y estaba todo muy precioso, hermano. Pero cuando estaba todo tan precioso, dice la Biblia, que no había un hombre que labrase la tierra. Ahora, no dice que no había un hombre, porque ya Dios había creado al hombre. Pero entonces, cuando la Biblia habla y dice, polvo eres y al polvo serás tornado, entonces tiene que ser cada cosa con su cosita. Hay un dicho que decía el hermano Brennan mucho, dice, pájaros del mismo plumaje siempre andan juntos. Entonces, un hombre espiritual estaba allí, pero el plan de Dios es que tenía que ser un hombre tomado de la tierra, de lo cual era la creación de Dios y el plan de Dios, formado de allí para que ese hombre labrase a la tierra. Entonces, cuando la Biblia habla y dice que formó Dios al hombre del polvo de la tierra, entonces llegamos nosotros, no es manufacturar. Quiero que usted se vaya fijando muy bien, porque vamos a llegar a eso si acaso el tiempo nos alcanza. No es manufacturar, sino que Él formó al hombre de la tierra. Y en la tierra está la simiente. Esa es la causa por la cual Jesucristo no podía venir, siendo el mismo Dios. Fíjese lo que estoy hablando, siendo el mismo Dios, no podía venir a redimir al hombre, excepto viniese a través de carne humana, habiendo nacido de una virgen, porque la tierra es donde se siembra la simiente. Entonces, siendo María, lo que nombramos la Virgen María, siendo tierra, en esa tierra
se tenía que sembrar la simiente, la palabra de Dios, para que Dios probara que el plan que Él tiene, nadie lo puede deshacer, porque el plan de Dios se va a llevar a cabo, no importa lo que sea. Entonces, el plan de Dios es que una simiente tiene que ser sembrada en la tierra para que pueda producir según su género. Entonces, cuando Dios formó al hombre, lo formó de la tierra, y miramos nosotros que cuando formó al hombre, nos da a entender el Señor, como dijo ahorita, igual como cuando se empezó a formar el Yanni o Juanito, el joven, el niño, ¿verdad? Se empezó a formar allí en el seno de su madre. Y llegó un tiempo que ese niño, ese cuerpo que usted ve, salió y vino, pero no era todavía en alma viviente, o no era un individuo de por sí, hasta que no entró en él la vida que viene de parte de Dios. Entonces miramos nosotros que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ¿verdad? Lo miramos muy claro. Ahora vamos a leer nosotros el verso 15. Voy a leer ahí del 15 como hasta el 23. Me voy a detener donde necesite y luego voy a abrirlo para una pregunta que tenga alguien. Dice el verso 15 del capítulo 2. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, ¿verdad? Se recuerdan que en cultos anteriores yo dije que el hermano Branham dijo en el mensaje, cuando estaba aplicando el mensaje, el poder de Dios para transformar, que Dios puso al hombre como guardia de el Edén, lo puso como el que iba a proteger el Edén. ¿Cómo es que el hermano Branham dijo que todas las cosas tienen una sede y que la sede es headquarters, y que la sede de Dios era el jardín de el Edén? Una cosa es el Edén y la otra cosa es el jardín. Entonces, dentro de la hermosura de Dios, Dios tenía algo más precioso, lo cual es su jardín. Como si yo voy a la casa de la hermana y tiene muy bonita casa, un patio muy hermoso, pero ella se goza en mostrar su jardín. Ahí tiene diferentes flores y cosas hermosas de Edén, para que lo labrara y lo guardase, para que trabajase. Ahora, ¿cómo es que el hombre podía labrar la tierra? ¿Cómo es que podía labrar la tierra? Yo quiero que te fije, mi hermano, ¿verdad? Posible suene como sacrílego, pero yo quiero que te fije, porque en este tiempo, si nos ladeamos, nos vamos a ir al abismo, porque mezclamos el hombre espiritual con el hombre que fue formado del polvo de la tierra. Ahora, cuando Adán iba a trabajar la tierra, Adán se arrodillaba posible, ahí arrodillado, con su mano, empezaba a mover la tierra. Movía la tierra con su mano. Tenía que labrar la tierra. Ahora, entonces, el hombre daba la palabra, pero usted no va a labrar la tierra si no usa lo que salió de la tierra. Entonces, vio, porque en nosotros posible llega la cosa en que adelantamos la cosa y ponemos la carreta antes del carro. Bueno, por favor, me prestan una silla, por favor. Yo quiero que me entienda, hermano Rutiliosa. Si nos equivocamos, pues yo creo que Dios va a traer la manifestación de los hijos de Dios, ¿verdad? De modo que yo creo que mi fe va subiendo. ¿Y la de ustedes, hermanos? Yo creo que la fe de nuestra tiene que ir subiendo porque la fe viene por el oír. Pero entonces yo digo, bueno, digo yo, bendito sea Dios. El profeta habló de la palabra creativa. Me voy a sentar y me dice mi señora, ¿no vas al trabajo ahora? No, mi fe está muy tremenda. ¿De veras? Sí. ¿Y qué vamos a comer? No te preocupes, que aparezcan 3 pollos ahí, y rostizados. Que venga la ensalada por acá. ¿Cómo? Mezclamos lo espiritual
con lo terrenal. ¿Vio? Deben ir ambas cosas paralelas. Porque no nomás cayó el ser espiritual, pero cayó el hombre de la tierra. Ahora, déjeme darle un ejemplo para que se despeje su mente. Usted no cree que Dios miente, y Dios no miente. Ahora, Dios dijo en el principio, el día que comieres del fruto del árbol prohibido, ese día moriréis. Bueno, pero yo encuentro que la mujer, el hombre, comieron del fruto del árbol prohibido. Yo encuentro que todavía después de comer, allí andan con sed. Yo veo que da Dios a Eva y a Adán un varón que sea el que sustituye a Abel. De modo que habían pasado varios años. Y miramos que Adán y Eva andaban instruyendo a su hermano Set. Miramos que ellos platicaban. Miramos que ellos comían. Entonces, ¿cómo puede ser cuando Dios dijo que el día que comieres del fruto del árbol prohibido, ese día moriréis? Ahora, Dios no miente. Y Dios ejecuta su palabra. Entonces, el mismo día que comió el hombre, ese día murió espiritualmente. Ahora, miren, posible, si me regreso un poquito, entiende usted lo que el profeta y la escritura viene hablando. Porque el hombre llega a poseer 3 diferentes cuerpos, si es que ese hombre es eterno. Vamos primeramente a ponerlo, a quebrarlo así. Ese hombre, para que él sea eterno, necesita de tener un cuerpo teofánico. Entonces, para que usted pueda ser eterno, viene usted a la tierra y usted tiene un cuerpo de carne, porque este es mi cuerpo. Este es el cuerpo por el cual usted tiene compañerismo conmigo. Pero este no es el fin mío, de una manera u otra. Si yo no soy de Dios, un día este cuerpo va a ser terminado. Pero si acaso soy de Dios, va a llegar un día en que voy a tener lo que nombramos el cuerpo glorificado. Muy bien. Entonces, si es así, cuando Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, depositó en ese hombre su cuerpo, lo que nombramos el cuerpo teofánico. Ahora, en ese cuerpo teofánico, el hombre podía platicar con Dios, podía hablar con Dios, podía ver a Dios y podía ser visto de Dios. Porque cuando se dialoga con Dios o se platica con Dios, se platica a través de su plan o de su palabra. Ahora, posible alguien me diga, hermano Bernabé, es incorrecto que un hombre con un cuerpo teofánico pueda hablar sin estar en un cuerpo de carne. Bueno, solamente déjeme mencionarle una escritura y luego lo que el profeta dice concerniente a esa escritura. Encontramos nosotros que en el monte de transfiguración, allí estaban 3 platicando. Había una plática muy preciosa. Esta plática era entre Jesús, Elías y Moisés. Ahora, Elías nunca había muerto. Elías había sido traspuesto al cielo, había sido raptado, estando vivo. Y cuando la Biblia dice que traía un manto, Elías. Ahora, el manto ese que traía Elías se quedó con Eliseo. Pero entonces, algo sucedió, ¿verdad?, con el manto de carne que tenía Elías. Porque entonces entró Elías en lo que nombramos el cuerpo teofánico, que es el cuerpo de la palabra. Y estando en esa manera, dice la Biblia, que habla Pablo, yo deseo ser desatado de este cuerpo. Entonces, si la Biblia me dice a mí eso, Elías fue desatado
de este cuerpo de carne. Esa es Biblia, hermanos. Fue desatado del cuerpo de carne y para que pueda seguir existiendo necesita de haber otro cuerpo que le espera inmediatamente. Ahora, este es el cuerpo de la palabra. No podemos entrar a ese cuerpo excepto lleguemos a, como habla Romanos 8:28, a ser la imagen de su Hijo. Y sin entrar muy allá, la Biblia dice que su Hijo es la palabra. Ahí tenemos una cosa preciosísima y una profundidad hermosa. Porque la Biblia habla, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, dice, era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. De manera que miramos nosotros que esa palabra vino a ser carne. Y cuando esa palabra llegó al tiempo de adopción, el Señor Jesucristo necesitó de ser adoptado igual como cada uno de nosotros necesitamos de ser adoptados. Y cuando llegó al monte de transfiguración, entonces miramos que está platicando con él Elías y Moisés. Elías, dice el profeta, tenía su cuerpo teofánico. Fíjense. Moisés tenía su cuerpo teofánico. Ahora, Moisés había muerto. Y el profeta, en el libro de los sellos, dice que Moisés ya había resucitado. Ahora, el profeta nos dice, y la escritura nos narra la misma cosa, que el sepulcro de Moisés todavía no lo encuentra. Cuando Moisés murió, después fueron a buscar el cuerpo de Moisés. Ahora, si usted se fija, cuando el pueblo del Señor salió de Egipto, después de estar en esclavitud, fueron y sacaron los huesos de José. Y caminaron a través del desierto por 40 años. Y cuando posaron en su tierra, entonces allí pusieron los huesos de José. Y la causa de esto es porque ellos, por revelación, sabían que venía una resurrección. Pero los huesos de Moisés no los encontraron. Esa es la causa por la cual Pedro, Juan y Jacobo, siendo hombres que pertenecían al pueblo de Israel y teniendo tanto interés en saber cuándo venía la restauración del pueblo de Israel, conforme capítulo 1 del libro de los Hechos. Ellos cuando vieron ahí a Elías y Moisés, ellos sabían que era el gran legislador. Ellos sabían que era el mismo profeta que había subido al monte Sinaí y teniendo 2 tablas de piedra lisas, ahí mismo había descendido el dedo de Dios y escrito en esas tablas, habiendo sido el mismo dedo de Dios o la mano de Dios que había traído la palabra, y Moisés había bajado. Ellos sabían bien, Jacob, Pedro y Juan, que era el mismo profeta que Dios había escogido para darle libertad al pueblo de Israel. Y cuando vieron estas cosas dijeron, hagamos aquí 3 tabernáculos o 3 pabellones. Pero entonces oyeron la voz. Cuando desapareció Elías y Moisés. Porque el profeta dijo que un cuerpo teofánico es un cuerpo que puede aparecer y desaparecer. Este cuerpo teofánico jamás puede ver la muerte. No hay manera que usted mate a un cuerpo teofánico. Entonces, siendo que Adán, esa es la causa por la cual gente no puede entender por qué es que Adán, él tiene vida eterna. Cuando estemos en el milenio, Adán y Eva van a estar con nosotros, o vamos a estar nosotros con ellos. Porque en Adán estaba este cuerpo teofánico. Y cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él hálito de vida, y fue el hombre en alma viviente, dentro de Adán, el hombre formado de la tierra, Dios puso el hombre que él había creado a su imagen. Y siendo el espíritu, Dios espíritu, pero siendo que él
dice el profeta, Él tiene su cuerpo que ningún hombre ha visto, a Dios no lo ha visto jamás, nadie. Pero siendo que Él, siendo eterno y teniendo un cuerpo, depositó ese cuerpo teofánico en el hombre de carne. Cuando el hombre pecó, el hombre murió, el mismo día que él pecó. Ahora, este cuerpo de carne siguió viviendo, pero Dios sacó la teofanía del hombre. Si Dios no saca la teofanía de Adán, el hombre fuera seguido siendo eterno y haciendo lo que él quiera hacer. Cuando el hombre llegue a entrar a ese cuerpo, no hay manera que pueda estar perdido, porque ha encontrado su estado original, que fue desde antes de la fundación del mundo. Ahora, cada uno de nosotros, si somos eternos, tenemos un cuerpo teofánico. Este cuerpo teofánico lo dejamos nosotros y venimos a vivir en un cuerpo de carne para ser probados, porque el hombre no es probado en su cuerpo de la palabra o en su cuerpo teofánico. Ya se me perdieron, ¿verdad? Y esto es tan sencillo. El hombre no es probado en su cuerpo teofánico, es probado en el cuerpo de carne. Ese cuerpo tiene 5 sentidos. Es la vista, es el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Y la única manera que el hombre de Dios o el hombre espiritual puede pecar es a través de sus 5 sentidos. Si el hombre bloquea esos 5 sentidos, jamás puede pecar. Cuando ese hombre llegue a bloquear sus 5 sentidos, no hay diablo que lo pueda tocar. Ahora, no, fíjese, el tacto. ¿Cómo jamás podré yo pecar o fumarme un cigarrillo si no toco el cigarrillo? Este es el cigarrillo que está ahí en la mesa. Tomo el cigarrillo y al tomarlo, lo toqué. No me diga usted que fue mi ser espiritual. Fue el cuerpo en el cual somos puestos para ser probados. Tomo el cigarrillo y lo traigo a mi boca, porque Satán ha venido deformando al hombre y le ha dado la inteligencia para saber que no voy a poder fumarlo por mis orejas, ¿verdad? Porque entonces, si hay alguien que lo puede hacer, está tremendo. Ese sí ya es vendido y comprado y todo por Satanás, ¿verdad? Entonces, pero lo traigo a la boca, que Dios formó para que lo usáramos de la manera correcta, porque la Biblia dice, así como el paladar prueba para comer, así el oído prueba la palabra. La palabra probar es saborear, darse cuenta qué sabor tiene. Entonces, un paladar para probar la comida. Yo tomo el cigarrillo con mis manos, ya usé yo el tacto, entonces me voy y lo pongo por mi boca y uso mis órganos para sorber ese cigarrillo. Ya lo pasé por mi boca, por donde tengo el gusto. Ya saben ustedes por qué predicó el profeta el gusto de un hombre pensador, cuando predicó sobre el filtro. Ahora, entonces lo paso por el gusto, y como soy tan tremendo y tan inteligente, porque recibí el evangelio de Satanás a través de la serpiente, que le dijo, seréis como dioses, vas a ser más sabio, más inteligente. Y como yo me he modernizado bastante, hermano Leandro, tan tremendo, que entonces digo, voy a usar el tercer sentido que tengo. Y lo que Dios puso para que yo oliera, olfato, por ahí echo el humo. Y la gente dice, que está tremendo para fumar el hermano. De modo que, olfato. Ahora, la carne se está echando a perder. Mi cuerpo, estoy metiendo por los pulmones, por mis órganos, lo que se nombra como enfermedad cáncer, por mi cuerpo de carne. El otro día, en tiempo atrás, hace unos 20 años, tomaron a unas ratas
Y a estas ratas, la nicotina que le quitaron a los cigarrillos, rasparon sobre el cutis de esas ratas. A los 7 días ya estaban llenas de cáncer. De modo que cuando alguien va a la tienda y compra un paquetito de cigarrillos, le dice, por favor, dame un tostón o 60 centavos, o lo que cueste, de cáncer. Pero como tomo el cigarrillo y lo puedo absorber, lo puedo echar por las narices, me creo muy grande, porque es lo que la sociedad y la ciencia del siglo XX me dice que está tremendo. Pero entonces, cuando estoy en el hospital ahí moribundo de cáncer, digo, ¿por qué fue? Bueno, es que yo mismo me estaba fumando el cáncer. Pero ese es el cuerpo de carne. ¿Y qué es el cuerpo espiritual? Porque el ser espiritual está dentro aquí. El hombre tiene una alma. Y la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Pero yo sé que hay una doctrina, una religión que dice, Dios no ve lo que está por fuera, Dios ve lo que está por dentro. Y están tremendos, porque Dios prueba el corazón. Pero entonces, el corazón, ahí está un comportamiento donde está el alma. Y esta alma no puede tener cáncer, el alma, excepto usted le dé el cáncer por los 5 sentidos, que es a través de su cuerpo. Y cada vez que usted, fíjese, que usted se fuma un cigarrillo o toma las cosas del mundo, usted está dando cáncer a su cuerpo. Puede ser posible que le encuentren cáncer, un tumor aquí, y que el médico se lo quite y se lo opere. Pero el único que puede entrar al interior de usted y quitar ese cáncer y crear en usted un nuevo corazón, dice la Biblia, y un nuevo espíritu, es el ser espiritual, quien es Dios. Entonces necesita de que Él entre. Dicen que el hombre es tan inteligente que es hasta un cirujano, que puede operar. El primer cirujano fue Dios. Alguien dice, qué mentiroso usted, hermano García. Bueno, cuando ya Dios formó al hombre, que te ponen el piano porque no voy a terminar. Cuando ya Dios formó al hombre, ya lo formó, y miró Dios que todo estaba perfecto. Miró que el pato tenía su pata, el conejo tenía su coneja, el gallo tenía su gallina. ¿Es así, hermano? El pavo tenía su pava. Todo estaba perfecto. El coyote su coyota, el león su leona, el tigre la hembra. Pero vio al hombre solo, dijo. Entonces dijo Dios, voy a poner en plan en mí, que soy un cirujano, para que la gente entienda y reciba la revelación, que cuando yo corto, no se ve la cortada ahí, porque yo soy perfecto en todas las cosas que yo hago. Cortó el hombre y sacó una costilla, la costilla más cerca del corazón. Y cuando sacó aquella costilla, era una costillita chiquitita. El otro día oí que dijo el hermano de sus costillas, y pensé que dijo que tenía 12 costillas. Pero yo me equivoqué. Y está tremendo el hermano que tenga 12 costillas. Bueno, pero entonces resulta que de esa costilla hizo, de lo que ya había sido formado, Dios sacó y hizo. Eso es lo que es manufacturar. Empezó Dios a manufacturar de algo que ya había formado. Y entonces se la trajo al hombre. Usted miraba a Adán, no tenía cortada. No tenía una cortada visible, dando a entender que la única manera que el cáncer del alma del hombre espiritual podía salir es que Dios venga y entre a lo más profundo de Jonatán, a lo más profundo del hermano Manuel, a lo más profundo de cada uno de nosotros, y haga esa operación, saque ese cáncer. Porque posible, cuando usted daña su carne, usted no se da cuenta que hay otro ser dentro de usted, y usted se arrepienta de fumar, deje el cigarrillo, deje las cosas que le han traído perjuicio a su cuerpo físico. Pero quiero decirle que dentro de usted hay un ser que ha sido
también perjudicado, y necesita de que Dios entre ahí. Ahí no puede entrar el hombre de la tierra, operarle, limpiarlo, quitar. Y la Biblia dice, venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, limpiecito. Entonces nosotros miramos, hermanos, que en el hombre es puesto en la carne para ser probado. Y cuando se da cuenta, debe de clamar a Dios. En el mismo cuerpo, óigame, en el mismo cuerpo en el cual pecó. No se quiera ir al ser espiritual, porque la Biblia dice, así como presentaste vuestros cuerpos para la inmundicia, así presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Quiere decir que aunque Pablo muere, pero no puede presentar su cuerpo muerto, tiene que presentar su cuerpo vivo. Y Pablo lo dijo, el apóstol San Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vivo no ya yo, mas Cristo vive en mí. Entonces permitir que ese cuerpo, el cual tiene 5 sentidos, sea usado solamente para la honra y la gloria de Dios, bloqueando, para poder un día hacer contacto con ese cuerpo teofánico, así como hizo Jesucristo con él, así como hizo William Branham en el monte Sunset. William Branham hizo contacto con su cuerpo teofánico. Me va a esperar 5 minutos, hermano, tengo que terminarlo. Porque cuando William Branham fue llevado al monte Sunset, hizo contacto con 7 ángeles. Hizo contacto con Pablo, con Ireneo, con Martín, con Colombo, con Lutero, con Wesley y con Elías. Ahora, estos ángeles vinieron desde la eternidad. El profeta lo dice como 100 veces cuando menos el mensaje de los sellos. Vinieron desde la eternidad, porque en la eternidad es donde está la teofanía de cada uno. Y desde la eternidad vino el cuerpo teofánico. Se dice, eso es locura. En su cuerpo teofánico, Pablo hablando con William Branham, aquí en la tierra. Dice William Branham, dice, los 7 sellos fueron revelados por los 7 ángeles. Un ángel para cada sello, un ángel para cada noche. Y de la misma manera que Jesucristo estuvo capacitado para hablar con Elías y Moisés, que estaban en su cuerpo teofánico, de la misma manera William Branham fue capacitado para hablar con Pablo y Ireneo en su cuerpo teofánico, cuando William Branham vino a ser la imagen de su hijo. Y por fin vino el 7º ángel. Y lo que vino desde la eternidad, el cuerpo teofánico de William Branham. Y empezó a darle el 7º sello. ¿Cómo puede alguien más? Perdónenme, hermanos. ¿Cómo puede alguien más hablar lo que habla la teofanía de William Branham? ¿Cómo puede mi alma pecar porque el hermano se fuma un cigarrillo? Mi alma peca cuando mi cuerpo fuma un cigarrillo, porque prueba que descreo la palabra de Dios. Entonces, cada cosa tiene su orden. Cada hombre tiene su cuerpo teofánico, su cuerpo de carne, y después tendrá su cuerpo glorificado. Entonces, miramos nosotros que lo que la Biblia nos habla de que Dios crió, Dios formó y Dios hizo, es mucho más tremendo que lo que pensábamos, ¿verdad? Mucho más profundo. Cuando Adán pecó, Dios quitó ese momento la teofanía de Adán y siguió viviendo, pero empezó a morir en su carne. Inmediatamente perdió la comunión, el compañerismo con Dios. Y si usted peca, usted pierde el compañerismo con Dios. Y si Dios lo trae aquí a la tierra, es para que usted y yo tengamos compañerismo con Él. Y la única manera que podemos tener compañerismo es con nuestros 5 sentidos.
si creyeras con tu corazón y con tu boca confesares al Señor Jesús, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión. ¿Para qué? Para salud. Dígame lo que la palabra salud significa. Para sanidad. ¿Es cierto, hermano? Sanidad del cáncer. Sanidad de cualquier enfermedad. Me estoy refiriendo al hombre interior ahora. De modo que tiene que ser confesión con la boca, con uno de los 5 sentidos. Y luego tiene que usar los pies, sus manos, levantar manos limpias, sin iras ni contiendas, empezar a oír la palabra de Dios. Tiene que entregarse 100% para que el hombre interior se vaya formando y formando y formando y formando dentro de este cuerpo de carne. Y cuando es formado a la imagen de su Hijo, hará contacto con su epifanía. Oremos, hermanos. Padre divino, te damos gracias por tu palabra. Señor, perdóname que me llevé tanto tiempo, pero que no haya confundido a la gente, sino que sea de ayuda y provecho para ellos. Si hay una persona, Señor, posible tenga enfermedad en su ser espiritual, que se arregle contigo, Señor, si es que tú la llamas. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo.